Buenos días, amados hermanos de la Iglesia Cristiana Reformada, siervos de la Palabra de Palmira. Nos reunimos el día de hoy para adorar al Señor. Como bien todos lo saben, acá en la ciudad de Palmira tenemos una contingencia por la cuarentena debido al COVID. Entonces haremos nuestro culto de adoración y reverencia al Señor de manera virtual. Son ustedes bienvenidos entonces al segundo culto de este año 2021, en el cual estaremos alabando y dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido en este tiempo. Damos un saludo también a las personas que por primera vez están conectados con nosotros, a los invitados de nuestros hermanos y a todos los hermanos, miembros y asistentes de la Iglesia Cristiana Reformados, siervos de la Palabra. Vamos a orar entonces, hermanos nuestros, para colocar en manos de nuestro Dios este tiempo de adoración y de honra al Señor. Vamos a empezar leyendo la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice la palabra de Dios: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El Señor nos ha llamado a ser santos, porque Él es santo. No podemos caer en tentaciones mundanas. Debemos conservarnos limpios, puros para Él, rectos en su camino y buscando siempre su gracia. Amados hermanos, vamos a pasar entonces al tiempo de oración de la palabra y vamos a empezar con Proverbios 11:1. Proverbios 11:1. Proverbios 11:1 dice lo siguiente: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Señor, tú eres recto, tú eres justo, y nos ordenas y nos enseñas que tengamos una actitud correcta, Señor, ante todo, ante ti, ante las personas. Señor, en nuestro corazón no tiene que haber engaño. En nuestras acciones tenemos que reflejar a tu Hijo Jesucristo en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo santo. Guárdanos de ese mal, Señor, de caer en la tentación, del engaño y de las cosas banales, Señor. Ayúdanos a reflejarte a ti, Señor. Ayúdanos a ser santo, porque tú eres santo. Amén. Vamos entonces a entonar el himno número 329. Tiernísimo
Dirigidos a Él en adoración. Vamos entonces a leer Mateo 15, 19. Mateo 15, 19 dice lo siguiente: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Señor, tú nos has enseñado que engañoso es el corazón. Padre, escudriña nuestro corazón, Señor, y muéstranos, Señor, toda cosa oculta, todo pecado oculto, Señor, con el cual te estemos ofendiendo y estemos incluso blasfemando, Señor. Padre, guárdanos del mal y ayúdanos en tu palabra a ser guiados por tu Espíritu, Señor, y a rendirnos a ti, Señor, para que esta carne, Señor, no sea nuestra gobernante, sino que sea tu Espíritu Santo el que gobierne nuestras vidas y nos guíe en todo, Señor. Ayúdanos a ser sensatos contigo, a derrotar esta carne, Señor, a procurar que con nuestras acciones, pensamientos y palabras, Señor, te honremos y te glorifiquemos. Y aun cuando pequemos, Señor, por lo cual no estamos exentos, de manera urgente, Señor, te busquemos en arrepentimiento, Señor, y en disposición a obedecerte, Señor, y a resarcir. Guárdanos de estas emociones, Señor, que del corazón provienen nuestras bajas pasiones, Señor. Y ayúdanos a ser atentos y diligentes a escuchar y obedecer lo que en tu Espíritu Santo, Señor, tú nos ordenas mediante tu palabra. Amén. Vamos a entonar el himno número 4 para glorificar al Señor en esta palabra. Ante ti se
Amén. 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 Muy bien. Vamos entonces a continuar orando la palabra. Vámonos con el texto en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 10 dice lo siguiente: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Señor, fuerte y más cortante que espada de dos filos es tu palabra, Señor. Redarguye hasta los tuétanos, Señor, y nos confrontas con ella, Señor. Señor, nadie te puede engañar a ti. Tú conoces todo nuestro pensamiento, nuestras acciones, aún antes de que sucedan, Señor. Nunca podremos pretender, Señor, hacer lo incorrecto y ponerlo oculto a ti, Señor. Pues no solamente no te podemos engañar, sino que la consecuencia de las acciones fatales ante ti eliminan, Señor, la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Señor, cuánta maldad hay en el mundo, cuánta maldad hay en el mundo, Señor. Líbranos de esa maldad, Padre. Tú has tenido a bien escogernos, guardarnos, predestinarnos, Señor, y redimirnos por medio de Jesucristo. Nuestro deber, Señor, como hijos tuyos, como cristianos, como creyentes, es dar testimonio vivo, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, tal y como Él nos enseñó con su palabra, con su ejemplo. Debemos ser honestos, rectos, mansos y humildes, Señor. Guárdanos del mal y permítenos la fuerza y la sabiduría, Señor, para que cuando tengamos las situaciones difíciles de tentación y nos sintamos vulnerables, Señor, tengamos el ánimo de recurrir a ti, Señor. Huir de esa situación y resguardarnos en ti, Señor, que eres nuestra roca fuerte. Gracias, Padre, por tu gracia y por tu misericordia para con nuestras vidas. Amén. Entonemos entonces el himno 388. Hay momentos en las palabras
todo lo que haces y todo lo que harás. Amén. Gloria al Señor nuestro Dios. Hermanos, vamos a pasar ahora a un momento también muy importante, y es el tiempo de orar por nuestros enfermos. Meditemos inicialmente en la carta a Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, versículo 16. Dice lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llevamos una plegaria a ti, Señor, para pedir y clamar por los enfermos, nuestros hermanos que se encuentran afectados en su salud. Estos tiempos, Señor, difíciles, aún en medio de una crisis pandémica, ha generado mucha dificultad, Señor, en diferentes aspectos, y uno de ellos es la salud. Pero, Señor, tú eres soberano, tú eres grande, tú eres todopoderoso, y en ti está enteramente nuestra confianza. Aún, Señor, cuando las situaciones no se pueden superar, Señor, sabemos que es tu voluntad y tu propósito cada una de las situaciones que se presenten en nuestras vidas, aún las situaciones difíciles en salud. Padre, danos esperanza, Señor, danos fortaleza en tu espíritu, para que aquellos hermanos, Señor, que están afectados en la salud, pongan en ti, Señor, su fe, se concentren en ti, Señor, y no pierdan nunca la esperanza de que tú eres soberano aún en medio de la enfermedad y la dificultad, Señor. Tú tienes el poder, Señor, de dar, de sanar y aún de quitar la vida, Señor. Nos sujetamos a ti, Señor, confiados, sabiendo de que de ti viene todo lo bueno. En ti tenemos esperanza, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, si es tu voluntad y si es tu propósito, te pedimos la sanidad para nuestros hermanos, Señor, que se encuentran afectados de salud. Te pedimos que les animes, Señor, y les fortalezcas con tu palabra, Señor. Nuestra esperanza está en ti, Señor, y todo lo ponemos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, ahora vamos a continuar dando gracias, Señor. Y en este momento vamos a dar gracias, Padre, por la provisión que tú has permitido, Señor, para nuestras casas, para nuestras familias y también para la iglesia, Señor. Es nuestro deber, Señor, ser agradecidos contigo en todo, Señor. Y tú no nos has desamparado nunca, Señor. Tú permites, Señor, que tengamos en algunos casos abundancia, en otros aún escasez, pero tú, Señor, estás siempre allí proveyendo lo necesario para el sustento y para las responsabilidades que tenemos, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a ser diligentes, buenos mayordomos, Señor, para que te glorifiquemos también, aún en esas cosas que muchas veces pueden parecer difíciles, pero que para ti son importantes, pues es nuestro corazón el que se rinde a ti, Señor. A ti es quien debemos glorificar, Señor. Vamos a meditar, antes de orar, por los diezmos y ofrendas que tenemos como responsabilidad y deber dar de corazón, y
con un corazón alegre, vamos a meditar en Deuteronomio 12:7. Perdón, Deuteronomio 2:7. Deuteronomio 2:7. Dice: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabes que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Señor, te damos gracias, Señor, porque no nos ha faltado nada, Señor. Aún si estuviésemos andando en desierto, Señor, aún en medio de dificultades, aún en la escasez, aún también en la abundancia, Señor, en la prosperidad. Padre, no debemos olvidarnos de ti, Señor, pues de ti viene todo, Señor. Las cosas no son porque yo las logro, porque las hice, sino porque tú me lo permitiste, Señor, a través de nuestros trabajos, a través de lo que nos has permitido hacer, Señor, de manera productiva para llevar un pan a la mesa de nuestra casa, Señor. Al igual, queremos pedirte, Señor, que bendigas los diezmos y ofrendas que llegan a esta iglesia, a esta tu iglesia, Señor, la Iglesia Reformada, Siervos de la Palabra. Bendice estos diezmos y ofrendas y permite, Señor, que más y más personas podamos tener ese honor y esa honra de agradecerte, Señor, y dar tributo, Señor, y honra a ti por medio de lo mismo que tú mismo nos das, Señor, porque todo viene de ti. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Recordemos, hermanos, que pues estamos en virtualidad, estamos en aislamiento por el dictamen de nuestras autoridades. Entonces, aquellas personas que consideren aún hacer llegar sus ofrendas y sus diezmos, pueden hacerlo, pueden contactarse con el pastor y coordinar dicha entrega. Vamos a los anuncios, vamos a anunciar las diferentes acciones y actividades que se están realizando en la iglesia, precisamente debido a la situación actual, además de las acciones de planeación y aún de algunos tiempos de descanso del cuerpo pastoral. Aún seguimos con receso en las clases de las escuelas y las demás actividades eclesiales. Solo nuestros cultos dominicales, que nunca pararán mientras el Señor lo permita, seguirán adelante. Oportunamente estaremos dando las fechas de reinicio de las clases y demás actividades, las cuales se encuentran en este momento en proceso de planeación, a fin de establecer unos tiempos específicos, efectivos y apropiados para crecimiento de la iglesia y glorificación del Señor en su palabra. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar a el sermón, la predicación de la palabra por parte del pastor de nuestra iglesia, el pastor José Yesid Campo. Nuestro corazón ya está listo entonces para recibir esta palabra que Dios ha preparado y ha dispuesto el día de hoy para nosotros y su iglesia. Ya hemos orado, alabado y hemos ofrendado a nuestro Dios. El tema de hoy es el no hurtarás, en Éxodo 20:15. Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite tener este tiempo para su gloria, y nos disponemos entonces en esta parte de nuestro culto para exponer la palabra de Dios y para recibir su palabra. Vamos a orar primeramente a nuestro Señor para que sea Él dirigiéndonos. Inclina tu rostro y oremos juntos al Señor. Amado Dios, te damos gracias a esta hora de la mañana por tus bondades y, Padre, por tu misericordia estamos aquí. Nos has reunido, Señor, para la alabanza de tu nombre, y disponemos nuestro corazón, guiados por tu Espíritu,
para recibir tu palabra, Señor, con humildad y sencillez, para ser formados, corregidos e instruidos por ella. Transfórmanos, Señor, con el poder de tu palabra. Perdona nuestras iniquidades, Señor, y ayúdanos a ser esos hombres y mujeres conforme a la palabra de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que demos la gloria a nuestro Señor. Dime qué decir, Señor, y cómo decir tu palabra. Dirige mis palabras, Señor, y que Cristo sea glorificado y exaltado por medio de este mensaje, porque de Él y para Él es la gloria y la honra por siempre y para siempre. Quedamos entonces en tus manos, Señor, dirigidos por tu Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, vamos entonces a continuar después de este paréntesis que hemos hecho por algunos domingos, por motivo de fin de año y reforzar algunos temas de la iglesia. Vamos entonces a continuar con la ley moral de Dios, de esa exposición que veníamos haciendo del decálogo del Señor. Ya nos corresponde en el día de hoy el 8º mandamiento. Vamos entonces a disponernos para estudiar el 8º mandamiento, el cual todos conocemos muy bien, todo el mundo conoce este mandamiento, pero no todo el mundo lo obedece, ni lo entiende en el contexto de toda la Escritura. Capítulo 20 del libro del Éxodo. Abre tu palabra. Estos versículos que hemos estado exponiendo sobre la ley moral de Dios en Éxodo 20, se caracterizan porque son bien cortos, están formados de 2 palabras, ¿cierto? Y este es uno de ellos. Éxodo 20, versículo 15, dice el 8º mandamiento: no hurtarás. La versión dice: no robar, no robarás. No hurtarás, el 8º mandamiento. Vamos entonces a estudiar, a exponer este mandamiento a la luz de toda la Escritura. ¿Qué nos quiere enseñar nuestro Dios? ¿Qué quiere que aprendamos? ¿Qué quiere que practiquemos el Señor? Este mandamiento, primeramente tenemos que decirlo, en contexto, prohíbe todas las violaciones de los derechos a la propiedad. En forma general, no hurtarás, es claro el significado de esas palabras. No robar, apoderarse de lo ajeno, cualquiera que sea el medio. Entonces estamos diciendo, prohíbe todas las violaciones a los derechos a la propiedad. Es decir, el derecho a la propiedad es el derecho a su posesión y al uso exclusivo de quien le pertenece. El fundamento del derecho, por lo tanto, a la propiedad, de acuerdo a este mandamiento en la Escritura, es la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios el derecho a la propiedad que tienen los hombres. Este mandamiento, por lo tanto, se extiende, digámoslo así, en 2 dimensiones. Podemos verlo en 2 dimensiones a lo largo de toda la Escritura. Vamos a llamarle así estas 2 dimensiones. Primero, una dimensión horizontal, desde lo terrenal, desde lo humano, de nuestras relaciones sociales. Y en segundo lugar, una dimensión vertical, cómo aplicar este mandamiento respecto a las cosas espirituales, con Dios, esa relación vertical. Estas 2 dimensiones debemos estudiarlas en este mandamiento en el contexto de toda la Biblia. Siempre se ha limitado el estudio de este mandamiento en forma general a la dimensión horizontal, pero muy poco se medita, se enseña, se comparte en esa dimensión vertical que estamos compartiendo. Este es el propósito, amados hermanos y amigos, de esta exposición: meditar estas 2 dimensiones de este mandamiento. Vamos a disponernos para ello entonces. Vamos a mirar primero a estudiar la dimensión horizontal de este mandamiento, es decir, desde lo terrenal, desde nuestra cultura, desde nuestras sociedades, obviamente, todo conforme a la Escritura, no en principios humanos, todo extraído de la palabra de Dios. Entonces, cuando nos profundizamos en un estudio
de este mandamiento, desde esta dimensión horizontal, podemos encontrar varios principios en el contexto de toda la Biblia. Alguien puede encontrar muchos principios. Yo voy a compartir 4. La raíz de donde procede, primeramente debemos decir, antes de mirar estos principios, es que este mandamiento nos enseña que la raíz de donde procede el robo, el hurto, es, podríamos decir, la falta de contentamiento con toda porción, con todo aquello que Dios nos ha asignado, nos ha dado, nos ha entregado. Y a partir de ello se genera una codicia de lo que Él, en el corazón del hombre, de lo que Él ha retenido de nosotros y ha otorgado en su voluntad a otras personas. Nos llenamos de envidia, el corazón del ser humano, de codicia y de envidia. Esas dos cosas forman parte del por qué se cae en ese error y se comete este pecado constantemente. ¿Cuál? El robo y el hurto. La codicia y la envidia son dos de los elementos que influyen para que esto suceda. Estos 4 principios podemos enumerarlos de la siguiente manera, repito, en el contexto de toda la Escritura, y ahorita vamos a comentar varios de ellos. El primero que podemos decir es que Dios ha constituido al hombre de tal manera que él desea y necesita el derecho, la exclusiva posesión al uso de ciertas cosas, que las considere como suyas. Segundo, al haber hecho al hombre, nuestro Dios, un ser social, Él ha hecho que el derecho a la propiedad sea, por lo tanto, esencial para el sano desarrollo de la sociedad humana, de las culturas. El respeto entre las naciones, entre las personas, entre los estados, forma parte, este mandamiento forma parte para que esto suceda. Un sano y correcto desarrollo social humano. Tercero, Dios ha implantado un sentido, por lo tanto, de justicia en la naturaleza del hombre que condena como moralmente malo todo lo no congruente con el derecho a la propiedad, en esta cuestión que estamos hablando. Y cuarto principio que podemos enumerar en forma general, Dios, Él ha declarado en su palabra que toda forma de violación a este derecho es pecado, es una actitud pecaminosa. De acuerdo a este último principio, recordando, amados hermanos, los que han seguido la exposición de la ley moral de Dios, cuando se expuso el mandamiento, no matarás, ¿verdad? No cometerás adulterio. Cada uno de estos mandamientos, incluyendo a este, se hace una pregunta, y la pregunta es, igual que lo hicimos, le repito, para esos mandamientos: ¿he sido yo un homicida? ¿He cometido yo adulterio? Y cuando queremos dar la respuesta a esas preguntas, el hecho de no llevarlo a los actos físicos, creemos que no hemos cometido este pecado nunca. Igual sucede con este mandamiento. Preguntémonos: ¿yo nunca he robado, nunca he hurtado? Alguien podría decir: bueno, yo nunca me he apoderado de algo físico, material, a la escondida o por cualquier forma de trampa o engaño de alguien. Entonces no, yo nunca he robado. Por eso algunas personas dicen: yo soy buena persona porque yo no robo, yo no mato, etcétera, etcétera. Y allí incluyen este mandamiento: yo no robo. Esa es la pregunta. ¿De verdad nunca hemos hurtado nada en el contexto general de este mandamiento? Mejor estudiamos la palabra de Dios y al final digamos ahí sí, con conocimiento, nuestra respuesta. Les invito a ello. Calvino escribió al respecto, abro comillas, palabra de Calvino, Juan Calvino, uno de los reformadores: esta ley es ordenada tanto para nuestros corazones, es decir, Calvino dijo que este mandamiento
Dios lo había dado, tanto para nuestros corazones, la intención, los pensamientos, los deseos, como para nuestras manos. Creo que entonces ya estamos entendiendo por dónde vamos. Para que el hombre pueda estudiar, entender, practicar, etcétera, cómo proteger la propiedad y promover los intereses de otros. Esas son palabras de Calvino. Como lo dije hace un momento, como en el mandamiento previo, por lo tanto, este mandamiento, este precepto, también respeta el gobierno de nuestras acciones al establecer los límites debidos para nuestros deseos de cosas mundanas y que no excedan lo que la buena providencia de Dios nos ha designado. Nos invita a ser sabios y a guardarnos, como lo dije hace un ratico, de la codicia y la avaricia. ¿Cuántas cosas le hemos pedido a Dios y no nos las ha dado todavía? Por mucho que nos esforcemos, que planeemos, y lo podemos hacer, no significa de que vamos a conseguir eso que deseamos, porque quien decide y tiene la última respuesta es Dios. Y todo lo que nosotros tenemos, hemos tenido y vamos a tener es definitivamente, de acuerdo a la Escritura y entendiendo la soberanía de Dios, por voluntad soberana de Dios. No por mucho correr se llega primero, no por mucho ahorrar se consiguen las cosas. Todo es voluntad soberana de Dios. Entonces, si nosotros entendemos esa soberanía de Dios y que todo lo que tenemos es porque Él ya lo ha planeado para nosotros y nos lo ha dado, entonces debemos vivir constantemente en ese cuidado de ser agradecidos con esa providencia de Dios, contentarnos con lo que tenemos, como lo dijo Pablo, parafraseado, ¿no? He aprendido a gozarme en abundancia, en la escasez. Todos conocemos ese versículo. Eso es lo que tenemos que meditar de entrada con este mandamiento. En términos de nuestra relación con Dios, por lo tanto, de acuerdo a esto que estamos mencionando, y si estamos entendiendo, nos podemos decir, amados hermanos y amigos, que nosotros no somos dueños de nada. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo, ¿cierto? Volveré a ser polvo, volveré a la tierra. De ahí la pertenencia de la oración, la pertinencia, perdón, de esa oración, que te voy a dar la cita para que leas Proverbios 30, versículo del 8-9, lo que nos enseña el libro de Proverbios en esa porción. No sé si lo conoces, vamos a leerlo un momentico, amados hermanos, perdón un momentico mientras lo busco aquí. Y ustedes allí están más rápidos con sus dos manitos, yo aquí tengo una. Me regalan un minutico, por favor, mientras busco aquí. Proverbios 30, versículo del 8-9. Dice el proverbista: aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Proverbios en otras palabras? Lo que estamos comentando hace un momento, hermanos. Nos enseña la Escritura a ser agradecidos con lo que tenemos. Si Dios da en abundancia, Él conoce el corazón del hombre. Alguien se puede llenar de vanidad, de egocentrismo, más de lo que somos nosotros los seres humanos, y olvidarnos de Dios. Y decir que todo lo que tenemos hemos progresado fue por nuestro esfuerzo, por mi juicio, por mi trabajo, por mí, y nos olvidamos de Dios. Y si también, dice el proverbista, me da Señor escasez abundante, esa parte contraria, también puedo renegar de Él, porque puedo decir en mi pecado, Dios se olvidó de mí, Dios no me ama, y por eso es que esto y lo otro. Entonces, la Escritura es bien sabia, lo que nos enseña parafraseado en esta porción. ¿Qué dice el proverbista? Parafraseado: dame, Señor, lo necesario para vivir cada día. Dame lo necesario, y con eso seré feliz y viviré agradecido. Qué bonito esa parte de Proverbios y cómo enlaza aquí con este mandamiento.
No hurtarás. Dos palabras bien grandes en este mandamiento. Encontramos aquí, y vamos a estudiar, aunque este mandamiento está dado en forma negativa como los otros, ¿cierto? No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás en forma negativa. Encontramos aquí un deber positivo en este mandamiento. Vamos a mirar, hay un deber positivo que debemos estudiar y entender aquí, en el contexto bíblico. El deber positivo que aquí se nos ordena, y cuando este mandamiento es estudiado a lo largo de toda la Escritura, entonces el deber positivo que se ordena aquí es preservar y o avanzar, es decir, progresar en otras palabras, por medio de todos los elementos apropiados. De esa manera, progresar tu patrimonio y o el de tu prójimo. Este mandamiento, por lo tanto, requiere de diligencia y de trabajo honesto, honrado, legal, debido a esto que estamos estudiando. En Dios no hay deshonestidad, en Dios no hay mentiras, no hay trampas, no hay engaños. Dios nos puede decir a cada uno de los seres humanos: dime en qué te he fallado, dime en qué te he robado. Dios, Cristo, nuestro Señor, con autoridad nos puede decir a cada uno esto y ninguno le puede contestar nada al Señor ni argumentar nada. Entonces, este mandamiento, por lo tanto, nos invita a usar, a trabajar diligentemente, de modo que podamos de esa manera asegurar, digámoslo así, una competencia sana y correcta para nosotros mismos y nuestras familias, de modo que no caigamos en exponernos a nosotros mismos y a los que nos rodean a consecuencias, por ejemplo, como la pereza, la negligencia, la envidia, la avaricia, que todos son actos incorrectos. Recordemos que en Génesis 3, Dios dio la orden de trabajar, Dios ordenó trabajar. Parafraseado, dice Génesis 3, 17, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces el trabajo es una orden de Dios, es voluntad de Dios, y de esa manera es que el hombre se gana su pan. Dios bendice su trabajo, el trabajo que hace el hombre, y por medio de ese trabajo Dios da la provisión al hombre. Nos manda el Señor, nos ordena. Entonces el trabajo, dice un estribillo de una canción por ahí, que es maldición, que es castigo. El trabajo es bendición de Dios, es voluntad de Dios para el hombre. Dios nos ordenó trabajar. Cuando Dios colocó a Adán en el Edén, no lo dejó gratis allá haciendo nada, como decimos nosotros, pido perdón, comiendo y durmiendo. No, Adán tenía una responsabilidad, un trabajo que hacer. Dios trabaja, nuestro Dios trabaja, y si nuestro Dios trabaja, nosotros también debemos trabajar. El trabajo es una orden de Dios y es voluntad de Dios. Este mandamiento, por lo tanto, es, en otras palabras, también la ley del amor. Otra forma positiva como podemos ver este mandamiento. Es la ley del amor. ¿Cómo así? Claro, con respecto al estado de nuestro vecino. ¿Por qué? Porque se requiere, como lo estamos compartiendo, hermanos, honestidad y rectitud en nuestra conducta. Para practicar este mandamiento y agradar a Dios, exige de nosotros rectitud, honestidad de esa conducta que debe emanar de nosotros, de esa ética cristiana bíblica correcta, apropiada. ¿Qué tal que digan, mire, fulano de tal dice que es cristiano y anda quitándole las cosas a las personas? ¿Qué clase de cristiano sería ese fulano de tal? Entonces, esta conducta correcta que nosotros debemos tener, demostrándola a otras personas, siendo fundados sobre ese primer principio práctico de toda la conducta humana, debe emanar de nosotros esa obra que hace el Espíritu Santo para que Cristo sea glorificado. Mateo 7:12 dijo el Señor Jesucristo, Mateo 7:12, por eso
todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mire lo que dice el Señor, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, sea usted honesto, para que también espere eso de parte de otras personas hacia usted, honestidad. Sea respetuoso, respete, espere respeto. Eso que sembramos, eso cosechamos. Todo lo que queramos que nos hagan los hombres, hagámoslo también nosotros a ellos. Si tú robas, espera también que en algún momento a ti te van a robar, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo dice claramente la Escritura. Este mandamiento también, por lo tanto, coloca un recinto sagrado alrededor de la propiedad privada, a la cual nadie puede legítimamente entrar sin el consentimiento del propietario. Claro, eso lo entendemos entonces. Yo no puedo entrar en forma arbitraria ni violenta a la propiedad privada, porque eso sería incorrecto, eso sería un delito, por lo tanto. Hoy en día esto es muy común y se ha vuelto parte de la vida social, el apoderarse de las cosas de manera incorrecta, por las fuerzas, por la mala. Palabras que hoy se han puesto de moda, no solamente en Colombia, en muchos otros países, el desplazamiento forzado, ¿cierto? Roban las tierras a las personas, roban los terrenos, se apoderan de forma incorrecta, por las fuerzas. De las tierras, de los terrenos. Este es un ejemplo. Eso es un pecado y Dios va a juzgar y va a condenar a aquellos quienes están haciendo esas cosas. La sorprendente realidad entonces merece señalar, de acuerdo a esto, hermanos, y aquí vamos a mirar algunos comentarios ya un poquito desde la Escritura. Es interesante señalar que el robo, el hurto, escuchen bien esto, es el primer pecado físico cometido por el hombre. Recuerden que hay dos formas de pecar, ambas son pecados, estamos hablando de las formas de pecar. Pecamos con la intención, con el deseo, en el corazón, lo hemos estado estudiando, eso lo enseña la Biblia claramente. El hecho de que tú no hagas el acto físico no significa que no has pecado si tuviste la intención de hacer algo incorrecto. Si en nuestro corazón se maquinó el deseo de hacer algo incorrecto y emanó esa voluntad, ese anhelo, ya cometimos pecado. Eso ya lo hemos estudiado. Entonces esa es una forma de pecar. Y la otra forma de pecar es dejar que ese deseo se consuma, se lleve al acto, ¿cierto? Y a eso nos estamos refiriendo. El primer pecado físico fue el hurto. ¿Y cómo así? ¿En dónde sucedió eso? Fue cometido por la especie humana. Eva tomó, entre comillas, robó el fruto prohibido. Dios le dijo al hombre, no tomen ese fruto y lo coman, y dio la advertencia. Era un fruto prohibido para el hombre. No le pertenecía al hombre. Y el Creador le dijo, no lo tomas. Tomar lo que a mí me prohibieron y que sé que no me pertenece y aún así lo tomo, eso es hurto. ¿Entendimos? Qué interesante, ¿no? El primer pecado físico cometido, porque claro, ya sabemos que el hombre tuvo la intención, entonces desobedeció a Dios y anheló en su corazón, ya eso lo hemos estudiado. Aquí estamos hablando, repito una vez más, del pecado físico. El acto físico material fue el hurto. Cuando Eva tomó el fruto prohibido, robó el fruto prohibido. Asimismo, vemos otras formas de hurto en la Escritura en algunos momentos. Hay muchos, voy a mencionar algunos, para que veamos que este mandamiento ha sido cometido por el hombre desde el principio, en muchas formas, como lo estoy diciendo, hasta el día de hoy. Asimismo, el primer pecado, por ejemplo, registrado por Israel respecto a este mandamiento fue después de que ellos entraron a la tierra de Canaán. Josué capítulo 7, verso 21. Acán robó los despojos y les dijo el Señor, no vayan a tomar lo que no les corresponde, no tomen nada. Y se apoderaron de botines.
Israel pecó contra este mandamiento. De la misma manera, el primer pecado que profanó la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, de la iglesia cristiana primitiva, fue el robo también. Hubo un robo en el seno de la iglesia primitiva. Tremendo, hermanos. Hechos capítulo 5, versículo 2. Todos conocen la historia de Ananías y Zafira. Sustrajeron del precio de la venta y mintieron al Espíritu, como les dijo Pedro. Robaron al Señor. Y ya saben lo que les costó a los dos, la vida. Hubo un robo también aquí, ellos mintieron. Interesante entonces, muchos otros ejemplos podríamos dar, pero por tiempo he compartido estos que son bien significativos y que son muy conocidos por nosotros. Además de esto, hermanos, podemos decir, cuán frecuente también hoy, ya viniéndonos aquí al siglo XX, siglo XXI, cuán frecuente es este pecado, por ejemplo, no solamente entre los adultos, entre los viejos, perdón por la palabra, sino también entre los niños, desde su infancia temprana. Por lo tanto, se les debe enseñar a los niños, al ser humano que empieza ya con ese uso de razón, este mandamiento, desde temprana edad. Yo creo que todos los que son padres, ahorita por las cuestiones de la pandemia, pero cuando sus niños están en la escuela, muchas veces creo que tú como padre te ha tocado preguntarle a tu hijo, ¿de dónde sacaste este lápiz? Estoy dando un ejemplo. ¿De dónde sacaste esto? Porque yo no te lo di. ¿Quién te lo dio? Y dicen cualquier cantidad de cosas, algunas verdades, otras mentiras, pero ojo, de ahí estamos explicando esta advertencia de tener cuidado tú como padre y esté atento de qué es lo que está trayendo su hijo a la casa, cuál es el medio por el cual consiguió eso con que apareció en su casa, porque esto es muy común. Los niños no le ven problema, ni para ellos es malo coger un lápiz del amiguito y llevárselo, o un borrador, cosas sencillas. Por allí se empieza, una banana y se la quita al amiguito. Y por allí se empieza, y al final, cuando sean grandes, son los grandes atracadores de la sociedad. Todos los grandes atracadores empezaron robándose una banana y terminaron robando un banco y terminan bien sea en la cárcel o bien sean ejecutados por alguna forma de justicia. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Los anuncios mentirosos también son un incumplimiento a este mandamiento. Los comerciantes en particular que hacen este tipo de anuncios mentirosos son culpables cuando adulteran o tergiversan sus bienes, cuando adulteran las medidas, los precios con el ánimo de vender más. Están robando, están pecando. Esa es otra forma también de violar este mandamiento. Las ganancias excesivas son otra forma de robo. Hay personas que adquieren bienes en formas exageradas, incongruentes, ¿cierto? Y ese tipo de ganancia de esa manera es una forma de robo. Te invito para que leas 1 de Tesalonicenses 4:6, que nos da una idea de esto que estoy diciendo. Las ganancias excesivas, en forma desmedida, sin control. Tú has visto gente que al comienzo de un año no tenía nada y cuando termina el año no saben qué hacer con la plata y los bienes que consiguieron. Eso no es correcto delante de Dios. Eso es incorrecto. Otra forma de violar de este mandamiento, contraer deudas para mantener un lujo y vanidad innecesaria, sin tener capacidad ni necesidad de ello, al igual que el fallo en el pago de estas deudas. Estas deudas no pagadas son robo. Han sido incurridas sin necesidad. Esto es violación a este mandamiento. Alguien también puede ser un ladrón cuando le transfiere propiedades, por ejemplo, eso está muy de moda hoy, a un familiar justo antes de declararse en bancarrota. Y esto es muy común aún entre cristianos. Al igual que alguien después de declararse en bancarrota, prospera y omite pagar sus deudas. Estos dos extremos.
ambas situaciones son una violación a este mandamiento. Mucho cuidado, amados hermanos. Dios sabe qué estás haciendo, qué estamos haciendo, y si todas estas situaciones que estoy comentando han sido práctica nuestra, debemos arrepentirnos, pedir perdón, porque hemos violado a este mandamiento en alguna de estas cosas. Se es también un ladrón cuando después de pedir prestado, no se devuelve lo prestado. Tú prestas y aquella persona a quien tú le prestaste te paga simplemente escondiéndose, evadiéndote, no te vuelve a llamar y ya al final se vuelves tu enemigo y nunca te paga o te devuelve lo prestado. Esa persona ha violado este mandamiento. Y si no se arrepiente, ya sabemos qué pasa, aquel que no se arrepienta de sus pecados. Este mandamiento también es roto, por ejemplo, otra forma de violar este mandamiento, cuando usted hermano, como inquilino, si es inquilino, daña la propiedad privada en que vive de alquiler y no la repara a conciencia propia. Hay dos formas de daño de una propiedad, una que no es ocasionada por el inquilino y que forma parte del deterioro natural de la vivienda, eso es entendible. El desgaste de las vigas del techo, por ejemplo, o las humedades en las paredes, nadie produce una humedad por sí mismo. Ese tipo de daños, hombre, si ya eso le corresponde al dueño de la propiedad. Pero si tú quiebras una ventana, quiebras un lavadero, rompes una puerta de esa propiedad, ya ese tipo de daños son ocasionados por ti o por el inquilino y no los arreglas, eso es robo. Si ensucias la pared, hay que limpiar la pared o pintar la pared, y si no lo haces, eso es robo. O sea, en conclusión, repito, el daño producido, ¿cierto?, por ti a la propiedad privada, si eres inquilino y no lo reparas, estás robando. Esa es otra forma de atentar contra este mandamiento. Otro que es muy común de la forma como se viola este mandamiento es la evasión de impuestos. Es otro tipo de hurto. Se roba al Estado y eso es deshonestidad. Mateo 17:24. Lee ese pasaje donde el Señor es muy claro en lo que enseña allí. La evasión de impuestos con trampas, fraudes, balances maquillados, capital escondido, etcétera, eso es hurto y eso es robo y lo condena este mandamiento. Otra forma de violar este mandamiento, apostar, juegos de azar, es otra forma de hurto increíble, ¿no? Y no pareciera, pero ¿cómo así? Las formas de hurto son también los juegos de azar o apostar, claro, ya que por este medio los hombres obtienen dinero, ganancias abundantes por el cual no han hecho un trabajo honesto. Así dicen la mayoría de los teólogos y comentaristas respecto a este mandamiento. Y ganarse algo en forma deshonesta es una forma de robo, es una forma de robo. Y hay quienes viven de esa manera. Cierto es que Dios, en forma general, pueden haber muchas más formas de robo. Aquí enumeré algunas, de violar este mandamiento. Aquí recuerden, estamos en el análisis de la dimensión horizontal, aquí a nivel humano, como nuestra sociedad. Eso es lo que estamos meditando. Recuerden los dos puntos de esta exposición. Para ir terminando este análisis de esta dimensión horizontal, cierto es que Dios, hermanos, amados, envía maldición sobre lo que es obtenido por fuerza o fraude. Dios conoce todo, Dios juzga todo, Dios castiga la maldad del hombre. Perdón por esta palabra que voy a usar, Dios no se queda con nada. Es como si todas las cosas de esa persona fueran puestas en una bolsa con agujeros y pronto se consumen. Dios, por su justo juicio, hace muchas veces que un pecado sea castigado por otro pecado. Y lo que es obtenido por robo se pierde por intemperancia o una vida cortada, o llega otro y roba eso lo que el otro robó. Bueno, hay muchas formas. Dios, por su justo juicio, juzga y castiga todo lo que vaya en contra de su voluntad.
Mucho cuidado, amados hermanos. Te invito para que leas Proverbios 21:7. Por eso muchas veces decimos, pero mira a fulano, cómo tenía tanto, vos viste cómo progresó, consiguió esto, aquello, se fue para allá, se fue para acá, tenía lo otro, y mira, de un momento a otro perdió todo, quedó sin nada. Que no te sorprenda ese tipo de cosas. Eso no nos debe sorprender. No estamos diciendo entonces también que todo el que tuvo honestamente y en algún momento perdió todo es porque por otro. No, no. Esas son cosas que Dios sabrá cómo hace, cómo corrige y cómo maneja en cada uno de nosotros. Pero si alguien obtuvo ganancias deshonestas y de un momento a otro vuelve y queda sin nada, la Biblia nos da una luz de entender muchas veces del porqué de esas situaciones. Y Dios lo dice claramente. Dios castiga la iniquidad de los hombres. El temeroso incremento, por ejemplo, de este delito en la sociedad moderna, en conclusión, podemos decir, se debe en parte al fracaso de imponer un castigo adecuado en la sociedad. Esta es otra de las causas por qué este delito, la violación a este pecado, es uno de los más grandes, de los mayores. El robo, hay muchos pecados que abundan en nuestra sociedad, pero este es uno de los más grandes. Es muy común hoy escuchar las cifras de cuántos celulares se roban a diario en las calles, cuántos carros se roban a diario en las calles y así sucesivamente, ¿verdad? Al igual que cuántos crímenes se cometen, cuántas violaciones y suicidios se cometen. Todos estos pecados, pero el robo es uno de los más grandes. Y este es uno de los más grandes porque este pecado, el robo, el delito del hurto, lastimosamente, las justicias no lo están castigando de una manera severa. Las personas que cometen este pecado no están recibiendo un castigo, una justicia correcta, adecuada, que lleve a una reflexión, ¿no? Entonces, por fallas en la justicia se ha hecho que este pecado ya hoy sea el pan diario y cada uno más bien cuide lo suyo y defiéndase como puede. Esas son palabras nuestras de este contexto. Dios va a juzgar todo esto. Dios va a juzgar todo esto que hemos comentado. Vamos ahorita a mirar la dimensión vertical de este mandamiento, los minutos que nos quedan. Esta dimensión vertical es muy poco meditada y tratada hoy en día en la relación con Dios. Cuando dejamos el entendimiento de este mandamiento solo en el sentido horizontal, desde lo humano, desde lo social, lo limitamos por lo tanto en conclusión solo a la propiedad privada que Dios dio a los hombres. Pero se nos olvida también ese sentido vertical de este pecado. No hurtarás. Recuerden que eso es lo que dice Éxodo 20:15. La más alta forma, digámoslo así, de este pecado es cuando es cometido contra Dios mismo. Contra Dios mismo. El hombre muchas veces está robando al mismo Dios y no se ha dado cuenta. Y cuando se está robando a Dios mismo, el significado de este acto cuando es dirigido a Dios, se usa mucho la palabra sacrilegio. Eso es un sacrilegio, robar a Dios. Y este pecado no es nuevo. Robar a Dios no es algo nuevo de este tiempo presente. Es algo muy antiguo. Y el mismo Dios acusó a Israel de este pecado. Dios mismo acusó a Israel de este pecado. Es decir, Israel robaba a Dios. ¿Y en dónde dice eso en la Escritura? Malaquías 3, versículos del 8 al 9. Malaquías 3, versículos del 8 al 9. Leámoslo juntos. ¿Robará el hombre a Dios? ¿A quién te dirá? No, ¿quién va a robar a Dios? El poderoso. Y mire lo que dice el profeta Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, dice Dios por medio del profeta.
Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Hermano y amado amigo, este mandamiento y esta porción bíblica de la Escritura y esto que estoy abordando aquí es un asunto muy delicado. Y esto va dirigido en forma para todos los hombres, claro que sí, porque aquel que no agradece a Dios y no da a Dios lo que le corresponde, obviamente lo está robando. Y el desconocimiento de ese mandamiento no lo exime de su responsabilidad. Pero en forma más precisa, lo triste es que muchos, entre comillas, cristianos, están robando a Dios y no se han dado cuenta por su religiosidad que viven. Abusan de la gracia de Dios, abusan del perdón de Dios y no se dan cuenta del error que están cometiendo. Escucha, hermanos, Malaquías 3 del 8 al 9 sigue vigente hoy. Una cosa es la gracia de Dios, la salvación, y otra cosa es faltar contra este mandamiento y en forma específica con lo que Dios está denunciando y demandando aquí en Malaquías. Si tú eres cristiano, pon atención a esto que estamos aquí compartiendo en este instante. Cuando, de acuerdo a este versículo de Malaquías y del contexto bíblico de este mandamiento, no hurtarás, cuando nos rehusamos, por lo tanto, a apoyar financieramente el mantenimiento de la causa de Dios en la tierra, porque eso fue establecido por Dios desde el comienzo con la tribu de Leví, ya conocen la historia, eso fue voluntad soberana de Dios. Entonces, cuando nos rehusamos a apoyar financieramente el mantenimiento de la causa de Dios en la tierra, esa es una forma de manifestación de la maldad del corazón humano. Porque manifiesta nuestro grado de desobediencia, amor y sometimiento a la voluntad plena de Dios. Ojo con esto, hermanos. Si tú como cristiano estás fallando en esto que estamos meditando aquí, estás pecando. Pídele perdón a Dios y procura, esfuérzate en no seguirlo haciendo. Al respecto, el pastor Sugel Michelén expone en una prédica respecto a este tema. Dice el pastor Sugel Michelén: cuando el hombre pone a un lado los medios lícitos necesarios que Dios ha dado para obtener las cosas que le son necesarias para el desempeño de su vida en este mundo, este hombre no solo está dañando al prójimo, sino que está afrentando a Dios. ¡Wow! Tremendo esto. En ese caso, es una expresión por parte de este cristiano que vive de esta manera. Este cristiano está manifestando, está exponiendo, está mostrando una expresión de incredulidad por un lado y de descontento por el otro. Y ambos pecados afrentan a Dios. Pon atención, hermano. ¿Y por qué, pastor? En este caso, al hurtar de esta forma, según Malaquías 3, 8, 10, que lo acabamos de leer, si tú, hermano, como cristiano, estás violando este mandamiento porque das cualquier cantidad de justificaciones para no apoyar la causa de Dios en la tierra que fue establecida desde el comienzo, desde los tiempos de Moisés, como todos conocemos la historia, donde se estableció el diezmo y la ofrenda en la Escritura. Entonces, si tú como cristiano hoy en tu iglesia estás violando porque no estás obedeciendo esta voluntad de Dios, es como si tú lo estás violando, porque si no lo estás haciendo, repito, tú le estás diciendo a Dios, en otras palabras, yo merezco tener más de lo que tengo. Tú le estás diciendo a Dios, en otras palabras, la porción que me has dado es injusta, es insuficiente y no me está alcanzando para llevar mi ofrenda a la iglesia. Merezco más.
Debiste darme más para así yo poder dar mi ofrenda y diezmo. Esto es una afrenta contra Dios. Porque le estás diciendo a Dios, te equivocaste en lo que yo necesitaba y por eso no me alcanza. No me vayas a buscar por eso. ¿Es eso correcto? ¿Es eso correcto? Eso es correcto. Cada quien juzgue a la luz de la Escritura. Eso es incredulidad. Eso es desobediencia. Eso es deshonestidad. Porque se está manifestando un rechazo a los medios que Dios ha dado para la obtención de lo que tú has recibido. Esta persona está poniendo de lado lo que la palabra de Dios dice, en qué consiste la verdadera felicidad y el deber de tener un corazón agradecido, como lo enseñó Jesucristo y como lo enseñaron los apóstoles. Hemos aprendido, dijo Pablo, a contentarnos en abundancia, en escasez, en la salud, en la enfermedad. Y por todo damos gracias a Dios. Pero quien no obedece con este mandamiento en su iglesia está robando a Dios y le está diciendo, no me alcanza lo que me estás dando, Señor. Te equivocaste conmigo. Te falló la matemática. Ojo, hermanos, pidamos perdón por este pecado. Que Dios reargulle el corazón de cada quien de lo que ha escuchado aquí. Existen otras formas en las que esta maldad puede ser cometida. Muchas otras formas. Aparte de rehusarnos a apoyar financieramente el mantenimiento de la causa de Dios en la tierra. Jesucristo, Cristo mismo, mientras estuvo aquí en su ministerio, se mantenía, él y sus apóstoles, de lo que recibían de las ofrendas. Tú has leído el pasaje del Evangelio. Con eso se sostenía el Señor. O sea que eso no ha cambiado. El diezmo y la ofrenda no quedó abolido en el nuevo pacto. Eso no existe en ninguna parte de la Escritura. Algunos necios intentan decir eso, pero eso no hay cómo demostrarlo. Eso es mala interpretación de la Biblia. El diezmo y la ofrenda no quedó abolido como tal en el nuevo pacto. Se roba a Dios cuando retenemos de Él la gloria que solo es debida a Él. Esta es otra forma también de robar a Dios. En este caso somos ladrones espirituales. Cuando nos otorgamos a nosotros el honor y la capacidad y la adoración que solo es de Él. Los arminianos son grandes ofensores de este mandamiento, porque ellos, al atribuir a la libre voluntad del hombre lo que es producido por la soberanía de Dios, están robando a Dios su gloria. Y respecto a la salvación, básicamente, Juan 15:16, pueden leerlo. Cristo corrigió esta herejía. Asimismo, también en 1 de Juan 4:10, el apóstol Juan habló de esto. Juan 6:44 es muy claro. Cristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, pero la mayoría de los arminianos creen que ellos son autónomos suficientes para decidir acercarse a Dios. Creer eso y creer que se es salvo porque es el hombre quien tomó esa decisión de ser salvo, es robarle la gloria a Dios, la soberanía a Dios en la salvación del hombre. Y eso es algo muy, muy grave, muy delicado. Pensar que somos nosotros los que decidimos aceptar a Cristo y arrepentirnos y decidimos ser salvos por nuestra propia voluntad y fuerza, es robarle la soberanía a Dios en la salvación del hombre. Y eso es un pecado muy grave. Efesios 1:4, Juan 6:44, puede leer todo el capítulo 6 de Juan, donde Cristo enseña muy claramente la soberanía de Dios en la salvación. Esto es muy de moda hoy en día, robarle la gloria al Señor. Hoy en día se celebran muchos actos en muchos lugares y son los hombres los que se llenan de fama y de gloria y se creen los súper especiales, con poderes súper especiales recibidos por Dios, mediante los cuales hacen grandes hazañas y se llevan toda la gloria y les tienen que tender tapetes rojos y hoteles de 7 y 10 estrellas porque ya no son suficientes los hoteles de 5 estrellas y dicen a voz populi, hoy voy a ir porque hoy vamos a ver los milagros.
porque hoy vamos a hacer grandes hazañas y prodigios, y este año reprendemos esto, y este año sucederá esto y lo otro. Hablan siempre en primera persona. Le roban la soberanía a Dios. El poder, la soberanía de Dios está a un lado para todos estos individuos que se han dedicado a eso hoy en día. Esos individuos y sus seguidores están pecando contra este mandamiento, porque están menospreciando la soberanía, el poder de Dios. La gracia soberana de Dios está obsoleta. Eso no es necesario hablarlo, eso es mentira. Las doctrinas de Lutero, de Arminio y las doctrinas de todos estos reformadores, eso está obsoleto, eso está mandado a recoger. El que cree en la predestinación está hoy en día metido en una mente arcaica, así osan decir. La predestinación, eso es un tiempo del pasado, de historia vieja. Ya el cristianismo ha evolucionado. Herejes es que son. Dios les concede arrepentirse de sus pecados, porque si no se arrepienten, imagínense, hermanos, a dónde van a ir a parar si le están robando a Dios su gloria, su soberanía, su santidad, su poder, todos esos atributos de Dios. Dios nos guarde, hermanos, de estar en los zapatos de estos individuos y de sus seguidores, porque roban constantemente al Señor y no se están arrepintiendo de ese pecado. Quiera del Espíritu Santo darles el entendimiento para que se arrepientan de estos pecados. Vamos a dejar allí por tiempo y voy a dar una conclusión. Este mandamiento se puede seguir extendiendo, pero ya se puede estudiar ya a nivel interno de las escuelas bíblicas. Podemos hacer más estudios profundos de este mandamiento. Aquí hoy hice una exposición general para que el Espíritu nos dé una visión clara de este mandamiento, realmente qué es lo que enseña, y que nos lleve el Espíritu a meditar si tú y yo, si hemos sido ladrones también, si hemos hurtado, en esas dos dimensiones que he compartido, en la dimensión horizontal y vertical. Tal vez dirás, yo en la dimensión horizontal estoy bien, creo estar bien, bueno, ojalá sea así. Pero ¿y cómo estás en esta dimensión vertical que acabamos de comentar? ¿Realmente le das la gloria a Dios? ¿Has sido juicioso con esa responsabilidad que tienes como hijo de Dios de retribuir en la obra de Cristo, la iglesia, de aquello con que Dios también te bendice? ¿Eres responsable con él? ¿O estás sacando cualquier cantidad de excusas, como lo comenté hace un momento, diciéndole a Dios, es que lo que Él me da no me alcanza? Pídele perdón al Señor. ¿Cómo luchar contra este pecado en sus distintas formas en esta conclusión final? Bueno, es muy sencillo los consejos, finalmente, y en conclusión, para luchar contra este pecado. Participa en trabajos honestos primeramente. No te involucres en cosas deshonestas. Pastor, me ofrecieron un trabajo. Ah, qué bueno, hermano. ¿Y en dónde le ofrecieron el trabajo? En la cantina de la esquina, como mesero. ¿Será que lo acepto? Por favor, por favor. Si eres una persona prudente, trabaja con honestidad y con la sabiduría que te guía el Espíritu. Lucha contra el pecado del egoísmo, otra forma de vencer este pecado. Pídele a Dios que te ayude a luchar contra el egoísmo del cual tenemos todos los hombres en alguna medida, buscando el bienestar de otros. Otra forma de luchar contra este pecado, oponernos a la lujuria de la codicia, de la avaricia, de la envidia. No te dé envidia el progreso de tus hermanos o de tus amigos. No te debe dar envidia. La mayor gloria, el goce que debe tener un hijo de Dios es saber que tiene la vida eterna y eso es suficiente. Lo demás son añadiduras. Saber que está invitado al reino de Dios y que un día va a estar en la casa del Señor por la eternidad. Así ahorita esté pasando hambre y frío o esté viviendo en abundancia. No importa la circunstancia, el mayor gozo de un verdadero hijo de Dios es saber que tiene la vida eterna. Y la lujuria de la codicia y la envidia no debe estar en su corazón, por lo tanto. Como dijo Pablo, da gracias por la abundancia y da gracias por la escasez, gózate en ambas cosas.
y seamos agradecidos. Si nuestro Salvador fue crucificado en medio de dos ladrones por nuestra salvación, para hacer de nosotros hijos de Dios, no traigamos reproche entonces a su nombre por medio de cualquier acto de deshonestidad. Por favor, cultivemos la gracia del contentamiento. Vive feliz, aunque no entiendas, aunque el médico te diga, o aunque la economía te diga, o aunque las noticias sociales de la salud social digan. Vivamos felices, prudentes, con sabiduría, responsablemente. Consideremos las vanidades y desechemos todas las cosas que son vanidad, porque la vanidad es pecado. No te esfuerces por conseguir cosas que son vanidad de vanidades, como dijo el sabio en el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Me di cuenta que todo era vanidad de vanidades. No, el sabio dice en Eclesiastés: no le negué nada a mi carne, porque como llegó a tener grandes riquezas y poderío, se dio deleite en todo. No se negó nada de su deleite, pero se dio cuenta que esa vida que tenía era una vida vacía. De nada sirven los deleites de las abundancias si el corazón está vacío, muerto. Y descubrió el sabio, y ahí lo dice Eclesiastés: me di cuenta que al final todo es vanidad de vanidades, y que el principio de la sabiduría verdadera es el temor al Señor. Practiquemos la sumisión a la providencia divina, al agradecimiento con lo que Dios nos ha dado y tenemos hasta ahora, porque es suficiente para vivir. Meditemos en las promesas divinas de nuestro Dios, lo que nos espera. Coloquemos siempre la mira en las cosas de arriba. Estas aquí son temporales. Primera de Tesalonicenses 4, del 6 al 7, para que lo leas esta tarde. Y oremos entonces. Dale un segundito, busco aquí Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4, del 6 al 7, y vamos a orar, hermanos, para terminar esta exposición. Primera de Tesalonicenses 4, del 6 al 7 dice: y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Vamos a orar, hermanos, y que Dios nos redarguya a cada uno de nosotros en qué forma, horizontal o vertical, hemos violado este mandamiento, y nos arrepintamos y corrijamos el camino. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias porque nos has mostrado las distintas formas en que podemos faltar a este mandamiento, a esta prohibición del hurto, Señor. Y muy seguramente, Señor, al escuchar esta exposición en estos minutos, nos hemos dado cuenta que muchas veces hemos robado y no nos habíamos dado cuenta. Perdona nuestro pecado, Señor, porque en forma horizontal tal vez muchas veces en algún momento lo hicimos desde niños y no nos habíamos arrepentido y caído en cuenta. Y también ahorita lo que hace que somos cristianos, en esa dimensión vertical también tal vez te hemos robado muchas veces. Como lo dice Malaquías, con nuestras ofrendas y diezmos, con justificaciones necias y absurdas, Señor. Ayúdanos a amar la causa de Cristo, la esposa del Señor, y ser responsables, porque Dios nos bendice con lo necesario y Él nos da lo que necesitamos para que bendigamos también nosotros, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona nuestros pecados y llévanos a esa responsabilidad delante de ti frente a este mandamiento en estas dos dimensiones. Redarguye, Señor, a cada uno de los oyentes en esta mañana, de los que escuchamos esta exposición, empezando, Señor, por el predicador, Señor, porque nadie puede aquí decir que está libre de pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en tu verdad. Perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades, Señor. Gracias por tu palabra, mi Señor, y que la guardemos en ese buen depósito para que dé fruto para tu gloria, y que Cristo sea glorificado, de Él y para Él la gloria. Encomendamos en tus manos esta semana que estamos comenzando, los planes personales que cada uno tenemos. Líbranos del mal y del peligro, Señor, en medio de esta pandemia.
Guárdanos de las tentaciones del enemigo, Señor. Danos la provisión necesaria para el sustento diario, Señor, y enséñanos y guárdanos en el agradecimiento que debemos tener como hoy nos mostraste. Y enséñanos y ayúdanos, Señor, y a recordar que somos responsables, Señor, y debemos ser agradecidos y ser generosos como tú lo eres. Perdona, Señor, nuestros pecados. Danos tu bendición y tu permiso para terminar entonces este tiempo, Señor. Y te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que esta palabra haya quedado sembrada en nuestros corazones, para que dé fruto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Permítanos hacer todo lo que hemos planeado, Señor, para estos días, como iglesia y personalmente. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos nosotros, y que la paz de Cristo, que sobrepasa el entendimiento humano, llene nuestros corazones para la gloria de Él y bendición de nuestras vidas. Amén y amén. Amados hermanos, Dios nos bendiga. Estemos atentos de los comunicados, ¿verdad?, de las redes sociales, de los informes, para saber acerca de la virtualidad, o en algún momento podamos hacer un culto en forma presencial. Eso depende de esta situación que estamos viendo. Entonces estemos atentos de las noticias e informamos por nuestros canales sociales. Un abrazo para todos ustedes, muchas bendiciones, amados hermanos. Dios nos guarde.